Amados hermanos, los saludo con la paz de Dios a cada una de las familias de Alfa y Omega. Un saludo también para todos nuestros amigos y amigas que nos oyen a través de este medio por el cual presentamos este precioso tema compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes, y el tema se titula La promesa del Señor Jesús para su iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8 nos dice así de esta manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el ministerio del Señor Jesús, muchas enseñanzas hermosas les impartía a sus discípulos, enseñanzas explicativas, muchas veces, una y otra vez, cómo debían de ser y sobre todo cómo andar conforme a su palabra y sus mandamientos, y decirles acerca de su sacrificio, muerte, resurrección y de su ascensión al cielo, de donde había venido nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 6 al 13, nos habla acerca de la ascensión del Señor, que era necesario para que el Consolador vendría, porque si Él no se fuera, el Consolador no vendría. Entonces era necesario que Él se fuera para que el Consolador vendría con los suyos a su iglesia. El bautismo con el Espíritu Santo es una promesa de Dios para los suyos, para llenarles de poder, para todos los que han sido regenerados y transformados, que ha habido un cambio en sus vidas. Han dejado el pecado para seguir y servir únicamente a Dios, preparados para recibirla, viviendo en santidad, consagración y obediencia a su palabra en una vida de oración. El Señor les dijo y ellos obedecieron. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 4 a 5, les dice: asentaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y ellos así lo hicieron. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra del Señor las cosas que hacían sus discípulos y todas aquellas mujeres que siguieron al Señor Jesús en su ministerio. Todos estos perseveraban en oración y ruego. Todos los discípulos y las mujeres, María, la madre de nuestro Señor Jesús. Y cuando llegó el día de Pentecostés, que significa 50 días después del ascenso de nuestro Señor Jesucristo al cielo, dice en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, versículos del 1 al 4, que nos habla muy de hermosa manera: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y todos hablaban nuevas lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. En ese preciso momento estaban ellos, queridos hermanos y amigos, siendo llenos del poder de lo alto, y la promesa gloriosa del Señor Jesús para los suyos, para su iglesia, se estaba cumpliendo en ese preciso momento. Dios es fiel, queridos amigos y queridos hermanos. Dios es fiel, y lo que Él promete lo cumple, como vemos nosotros este hecho tan maravilloso en la palabra del Señor. Es un hecho maravilloso, ¿verdad? Esto es lo que el Señor quiere para su iglesia, para todos aquellos que le han aceptado en su corazón y que han decidido seguir al Señor. Además de esto, es una experiencia necesaria para el progreso de la vida divina en el creyente y para llenarle de poder. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pedro da el primer discurso, pero ya de una manera muy hermosa. Ya habiendo experimentado el poder de Dios en su vida, da su primer discurso acerca de lo que habían hecho con el Señor, pero lleno del poder de Dios.
En el libro de los Hechos, en su capítulo 2, versículos del 37 al 38, nos habla y nos dice acerca de lo que hizo Dios en la vida de aquellos que escucharon el mensaje glorioso del Señor. Fueron movidos sus corazones, de tal manera que se dolieron, dice la palabra del Señor, y se compungieron de corazón. Inmediatamente dijeron a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque la palabra poderosa de Dios había llegado a sus corazones. Sin duda, el poder de Dios actuando en los apóstoles que compartían su palabra, pero llenos del poder de Dios. En el versículo 41 de este mismo capítulo 2, dice que se convirtieron como 3,000 personas. Pero la iglesia seguía orando, consagrando su vida al Señor, y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo dice en el versículo 47 de este mismo capítulo. Y luego encontramos también otros hechos de tan maravilloso poder del Señor reflejado en la vida de sus hijos. Hubo muchos milagros, muchas maravillas, pero estoy tocando algunas nada más. Por ejemplo, la curación del cojo. En el libro de los Hechos, en su capítulo 3, versículos del 1 al 6, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan subían a la hora de la oración al templo de la Hermosa, se encuentran con el paralítico, extendiendo su mano y pidiendo recibir algo de ellos. Pero ellos le dijeron, fijando sus ojos en él: míranos, no traemos nada, pero lo que traemos te damos. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Y inmediatamente al paralítico se le afirmaron sus tobillos, y puesto en pie, anduvo y saltando entró al templo dando gracias a Dios y alabando al Señor por lo que había sucedido en su vida. Un paralítico de nacimiento, ya desde de mucho tiempo. Y en el libro de los Hechos vemos nosotros muchas maravillas de lo que Dios hacía en la vida de aquellos sus hijos que habían obedecido y que habían buscado el poder glorioso del Señor. En el libro de los Hechos también, en su capítulo 4, versículo 4, encontramos que se seguían convirtiendo al Señor por el poderoso evangelio que predicaban aquellos apóstoles llenos del poder de Dios. El número de los varones era como de 5,000, dice la palabra del Señor, y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles, el Espíritu Santo obrando en ellos con gran poder. Esto es el poder de Dios, queridos hermanos, el poder de Dios manifestándose en su iglesia. Es necesario que nosotros atendamos. En esos primeros cristianos, en la iglesia primitiva, el poder de Dios se manifestaba de hermosa manera. Por eso nosotros glorificamos a Dios, por eso nosotros damos la honra y la gloria al Señor, porque ahí tenemos el ejemplo de lo que puede ser en nuestras vidas el día de hoy. Pero tuvieron la decisión y la firmeza de pagar el precio, dejando todo: comodidad, trabajos, vida social, todo lo dejaron por consagrar sus vidas al Señor y poder así ver la gloria del Señor reflejada en sus vidas. En el libro de los Hechos, en su capítulo 4, versículos del 32 al 35, nos habla acerca de todo lo que hacían los discípulos y los primeros cristianos en aquel tiempo. Vendían sus propiedades, dice la palabra del Señor, y las ponían a los pies de los apóstoles, para que todos convivían y todos con sencillez de corazón vivían y compartían el pan y las oraciones, lo dice la palabra de nuestro Dios. Hoy en día, sin duda, muy pocos son los que deciden dar ese paso, queridos hermanos. Equivale a dejar muchas cosas, sin duda, y abstenerse de la amistad del mundo, abstenerse del pecado, vivir una vida consagrada al Señor, lo cual conlleva hacer una firme decisión sobre todo ello, dejar la amistad del mundo.
Hoy en día muchos dirán, ¿cómo voy a poder dejar la amistad del mundo? ¿Cómo voy a dejar mis comodidades? ¿Cómo voy a dejar de buscar a cada día obtener más dinero para obtener más bienes? ¿Cómo voy a vender mis propiedades para la obra del Señor? ¿Cómo voy a dejar el orgullo si yo sé y tengo y puedo hacer esto y lo otro? Muchas cosas, queridos hermanos, de las cuales cada uno de nosotros hoy, a la luz de la palabra del Señor, debemos de tener en cuenta lo que nos corresponde ser a nosotros como hijos de Dios y como iglesia, y lo que Dios espera de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Dios ya hizo lo que Él tenía que hacer en su ministerio, nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora su iglesia, queridos hermanos, la vida del cristiano es una vida de una firme decisión. Deja todo y ven conmigo, dice un precioso himno. El Señor le dijo a Pedro, sígueme y te haré pescadores de hombres. Y surge una pregunta, ¿a ti qué te ha dicho el Señor? ¿A mí qué me ha dicho el Señor? Yo creo que cada uno de nosotros debemos de analizar lo que dice la palabra del Señor y hacer la voluntad de nuestro Dios. Como dice en las Sagradas Escrituras, ya para terminar, en el Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículos del 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que espera el Señor de su iglesia, queridos y amados hermanos. Esto es lo que nosotros debemos de estar atentos hoy en día, y que la palabra del Señor se cumpla en nuestras vidas. Y para usted, querido amigo, querida amiga que me escucha a través de este medio, todo lo que hay en este mundo, todos sus bienes, todo su poder económico, nada puede ser comparado con el poder glorioso que nuestro Señor le ofrece a todos aquellos que le aceptan como su único y suficiente Salvador. No espere más hoy. Entregue su vida al Señor Jesucristo para que Él manifieste su poder glorioso en su vida, atendiendo todas las necesidades que haya en su vida, en su hogar, en su familia. El Señor siempre tiene preparado grandes bendiciones para todos aquellos que deciden seguirle y para todos aquellos que se deciden a vivir una vida conforme a la bendita palabra de nuestro Dios. Esta es la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios.